Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos de nuevo a mi canal, bien hallados seis todos, como siempre digo, a mi casa, la casa de Trufaul. Hoy con un tema realmente interesantísimo, de estos que estoy seguro que la mayoría, la gran mayoría de vosotros no conocéis y que estoy seguro de que después en comentarios habrá bastante chup chup, habrá bastante bullicio y la gente querrá comentar y aportar un poquito su granito de arena. Un nuevo trabajo publicado en Revista Defensa en 2018 y su autor Camille Busquets, que desde aquí pues dedicarle, como no, este vídeo a su gran trabajo, pues porque de buen nacido es ser agradecido. El título está muy claro: el 3 de febrero de 2009 el submarino francés nuclear Le Triomphant colisionaría con el británico, también nuclear, HMS Vanguard. Una colisión realmente que no es una entre un millón, sino una en muchos billones, porque realmente es una historia digna de contar y digna de estar en este canal. Venga, nenes, que empezamos. Y es que el 3 de febrero de 2009 ocurriría un incidente que seguramente ni el matemático más osado hubiera podido llegar ni imaginar a calcular las posibilidades que había de que eso ocurriera. Y sin embargo, ocurrió, y es el choque de dos submarinos nucleares bajo las aguas heladas del Atlántico Norte. Y es que dos submarinos nucleares se denominan, estos SSBN, británico y francés en este caso, habían salido de sus respectivas bases, posiblemente sobre Año Nuevo, para establecer una patrulla en alguna zona recóndita del Atlántico Norte, y eso sí, lejos de las derrotas habituales de las líneas donde se mueven los buques mercantes y sobre todo en aguas frías para mejorar las condiciones de propagación del sonido bajo la superficie del mar. El SSBN británico de 15.980 toneladas en inmersión, el HMS Vanguard o S-28, había salido de su base secreta de Faslane en el Firth de Clyde, en Escocia, armado con 16 misiles balísticos intercontinentales del tipo Trident II, o también denominado D5, con no más de 48 ojivas nucleares, y se encontraba navegando en inmersión probablemente a una cota no inferior a los 100 metros y a una velocidad comprendida entre los 3 y 5 nudos, al haberse establecido esa zona de patrulla en una zona no demasiado alejada de su base, al sur de Islandia. Procedente de otra isla, la Île Long, esta vez francesa, salía un segundo submarino nuclear de 14.335 toneladas, concretamente el Le Triomphant, el S-618, portando 16 misiles balísticos del tipo M45, cada uno de ellos armado hasta con 6 ojivas termonucleares de 100 kilotones cada una, y en ese instante estaba arrumbando hacia noreste para hacer su patrulla en un lugar secreto de la zona del Atlántico Norte, también al sur de Islandia. Y aquí es cuando empiezan una serie de trágicas coincidencias que llevarían finalmente a un desenlace para todos inesperado y al accidente, propiamente dicho, y es del que hoy os estoy hablando. Primero todo, deciros que las zonas de patrulla donde se establecen los submarinos de este tipo, los submarinos balísticos, a diferencia de lo que ocurre con los diésel convencionales o SSK o los nucleares de ataque, que son los denominados SSN, no se revelan a terceros países, aunque sean aliados, ya que estas operaciones con submarinos armados con misiles nucleares intercontinentales constituyen el pilar básico de la disuasión nuclear de las naciones que los poseen, y que son, creedme, muy pocas. Pues bien, armados ambos colosos, francés y británico, deberían haber permanecido en sus respectivas zonas de patrulla por un periodo máximo de 3 meses, con la terrible responsabilidad de que si en un momento dado recibían una señal de radio de VLF que penetra en la superficie del mar para poder llegar a sus destinatarios, cuando sobre todo navegan en cota profunda, procedente del Elíseo o de Downing Street, respectivamente, con la orden de destruir un objetivo estratégico, sus comandantes deben ser capaces de cumplir su misión sin pestañear, y lo hemos visto en las diferentes películas pues, que hay del género, que no son pocas. De ahí la zona de patrulla escogida, lejos de cualquier interferencia electromagnética y alejada también de las trazas acústicas de los buques mercantes.
Y cualquier submarinista de primer curso de la especialidad, o seguramente a las pocas semanas de empezarlo, conoce y sabe perfectamente lo que es el Water Space Management o control de espacio marino, que es una equivalencia al aéreo con la diferencia de las denominaciones. El equivalente de las aerovías de los aviones referidas a los submarinos se denominan Moving Heaven, que son unos cajones en los que se encuentra un solo submarino y que se mueve a una velocidad determinada por una derrota específica. Y además está comunicada a todas las naciones aliadas que tienen o que poseen sumergibles. Los responsables de la seguridad de estas navegaciones son las autoridades operativas de submarinos, que en el caso de España, en el caso español, es el comandante de la flotilla de Cartagena, que tiene la altísima responsabilidad de comprobar en todo momento que las derrotas de los submarinos españoles estén libres de interferencias con otros posibles submarinos aliados. Así, en cualquier sala de operaciones de las diferentes flotillas de submarinos están representadas las diferentes derrotas de todos aquellos que se encuentran en el mar, con sus zonas específicas de patrulla incluidas. De esta forma, al igual que se hace con el tráfico aéreo, se corrigen las interferencias y se evitan, sobre todo, las posibles colisiones e incidentes. Y en el caso que nos ocupa, el procedimiento seguido por los submarinos balísticos o SSBN es notablemente diferente. Solo se comunica la situación de estos buques si hay un acuerdo bilateral o MOU, que es un memorando de entendimiento, por ejemplo, entre socios de la OTAN, y que se pasa como información clasificada de un país a otro. En resumidas cuentas, que en este caso la Marine National y la Royal Navy deberían haber conocido con anterioridad la situación de sus respectivos sumergibles nucleares, conforme a los acuerdos bilaterales. Pues hay que añadir que existen oficiales de enlace en el Estado Mayor del Alfost o Almirante de las Fuerzas Estratégicas francesa y el cuartel general de Norwood, el Reino Unido, donde tienen su puesto de mando el contraalmirante británico del FOSM o Flag Officer Submarines. También es cierto que durante más de medio siglo ha habido submarinos balísticos soviéticos primero y rusos después que nunca han comunicado su posición a las naciones occidentales, con más de un SSBN en la mar, sin que nunca hubiera una colisión con ninguno de ellos. Posiblemente no eran tan silenciosos como el HMS Vanguard y Le Triomphant, pero no es menos cierto que los sofisticados equipos de escucha de ambos buques, entre ellos sus sonares del casco TMSL Type 2054 y Thomson Cindra DMUX 80 respectivamente, les permiten descubrir un delfín que se mueva en sus inmediatas proximidades y con mucha más razón un gigantesco submarino nuclear navegando, eso sí, con una turbina de vapor, moviendo una absolutamente gigantesca hélice a través de un engranaje. Por último, hay que admitir que ambos buques sufrirían un auténtico caso de mala suerte, pues, aunque los dos desconocieran las zonas de patrulla del otro y sus sensores y operadores no hubieran sido capaces de detectarse en inmersión el uno al otro, la coincidencia en el tiempo y en la situación geográfica no era suficiente para colisionar, ya que encima se mueven en 3 dimensiones como los aviones. Pero es que también coincidieron incluso en la cota de profundidad. 100, 200, 300 metros... ¿Cuál? El caso es que la noche del 3 al 4 de febrero el francés Le Triomphant embestiría con su proa al costado del HMS Vanguard, sexto buque de la Marina Británica en llevar este nombre, tradicionalmente además reservado a los buques de línea. Los daños fueron considerables en la proa y la dotación del francés, y la dotación del submarino galo no debería estar muy atenta a la navegación, pues su propio Ministerio de Defensa emitió un comunicado oficial el día 6 de febrero en el que explicaba que durante su regreso de una patrulla el submarino nuclear lanzador de misiles Le Triomphant había chocado estando en inmersión con un objeto sumergido, probablemente un contenedor. What the fuck? Y ahora viene la pregunta del experto. ¿Cómo se puede confundir la colisión de un submarino de 16.000 toneladas con el impacto de un contenedor de 30 máximo? Si en una carretera no es igual chocar con una bicicleta que con un camión, en el caso que nos ocupa, este ejemplo estoy seguro que os vale.
Y la reacción lógica de todo sumergible al sufrir un impacto de estas características y en la proa es salir inmediatamente a superficie, primero para comprobar los daños, que en el caso del francés sería la pérdida del sonar del casco. Lógicamente afectaría eso también a la presentación y funcionamiento del equipo sonar Thomson Syndra DMUX80. Y en el caso del británico, pues salió mejor parado, ya que el impacto que le produjo el Leo Triomphant fue lateral, por lo que posiblemente solo tuvo daños a un lastre abollado o un tanque damnificado, además de las marcas detectadas en el costado, que en este tipo de buques sería realmente fáciles de ver, pues llevan un recubrimiento del que os he hablado hace muy poquito, un recubrimiento aneoico, y que además sirve para reducir su firma acústica hacia el exterior. También además actuaría, gracias a Dios, como amortiguador del impacto. Únicamente un golpe en la aleta podía haberle dañado los timones de buceo, de popa o incluso alguna cuaderna, lo que hubiera resultado muchísimo más grave. Y a modo de conclusiones, deciros que el HMS Vanguard y el Le Triomphant debieron de entrar en dique seco y pasar allí una buena temporada mientras se comprobaban exhaustivamente no tan solo los daños visibles sufridos, sino también aquellos posibles daños estructurales en sus cuadernas y que en el caso del francés también, lógicamente, la estanqueidad o la comprobación de la perfecta estanqueidad de sus tubos lanzatorpedos, y que en un futuro hubieran podido afectar a su seguridad en inmersiones profundas. No olvidemos que esta clase de submarinos pueden descender hasta cotas superiores a los 500 metros de profundidad, y a esas cotas una fisura o una zona que ha sufrido daños estructurales derivados de una colisión, por ejemplo esta, puede suponer con total seguridad la pérdida total del buque. Después vendrían, lógicamente, las largas y costosas reparaciones. Recordemos además, como curiosidad o como anexo, el caso también del británico Tireless, submarino británico Tireless, que estuvo un año amarrado en un muelle de Gibraltar para corregir tan solo una pequeñísima fuga del sistema de refrigeración de su reactor nuclear. Y bueno, la buena noticia en este caso fue la pequeña velocidad en la que los dos submarinos colisionaron, con lo que los cascos, que son muy resistentes, donde se encuentra el reactor y los misiles, no debieron de sufrir ningún daño, o al menos no se comunicó. La mala noticia es que este incidente, con toda seguridad, le costó la cabeza a los dos capitanes de ambos navíos y posiblemente las responsabilidades no se redujeran a estos mandos en concreto. Paralelamente, para mantener la disuasión nuclear permanente de Francia y Reino Unido, otros dos submarinos nucleares balísticos debieron de hacerse a la mar, algo que creemos llevó algún tiempo, pues los SSBN tienen un apretadísimo programa de adiestramiento y mantenimiento con un calendario preestablecido que es muy difícil de variar. Afortunadamente, además, ni los 111 marinos franceses ni los 135 británicos sufrirían ningún daño, ni tuvieron que lamentar ningún tipo de contaminación medioambiental, y de esto último debemos congratularlos todos por las graves consecuencias que podría tener, no tan solo la contaminación nuclear, sino los misiles que llevan a bordo. Realmente es muy difícil que puedan estallar por una colisión, pero bueno, la verdad es que pone los pelos de punta. Y bueno, sin nada más que añadir, me despido, no sin antes pues daros las gracias por estar aquí, compartir conmigo estos ratos que pasamos juntos unos a otros, compartiendo pues la afición de la temática militar de todos los tipos, porque ya sabéis que este canal pues va para arriba, para abajo en las épocas, en los tipos. Hablamos de tierra, hablamos de mar, hablamos de aire, Primera, Segunda, Guerra Fría. Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos, como os digo, muy prontito. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!